Hola a todos, en este video conoceremos dos de los componentes más importantes de la electrónica, los diodos y los transistores. Estos pequeños dispositivos están presentes en casi todos los equipos electrónicos que usamos diariamente, como celulares, computadoras, televisores, cargadores e incluso automóviles. Durante este video veremos de qué materiales están hechos, cómo funcionan, cuáles son sus principales tipos y por qué son tan importantes en la electrónica moderna. Antes de hablar de su funcionamiento, es importante saber de qué están hechos. Por ejemplo, los diodos y los transistores se fabrican principalmente con materiales semiconductores, siendo el más utilizado el silicio. En algunos dispositivos especiales también se emplea el germanio o el arseniuro de galio. Un semiconductor tiene una característica muy interesante. Puede comportarse como conductor o como aislante dependiendo de las condiciones eléctricas. Para lograr ese comportamiento, el semiconductor pasa por un proceso llamado dopaje, en el que se agregan pequeñas cantidades de otros elementos para formar materiales de tipo P y de tipo N. Al unir ambas regiones, se obtiene la base de funcionamiento de los diodos y de muchos transistores. Ahora hablemos de los diodos. Un diodo es un componente electrónico cuya función principal es permitir el paso de la corriente en un solo sentido y bloquearla en el sentido contrario. Podemos compararlo con una válvula de agua. El agua solo puede circular en una dirección. Si intenta regresar, la válvula la bloquea. De igual manera, un diodo posee dos terminales, un ánodo y un cátodo. Cuando el ánodo tiene un mayor potencial que el cátodo, el diodo conduce corriente. Si ocurre lo contrario, prácticamente bloquea el paso de la corriente. Gracias a esta característica, protege muchos circuitos electrónicos. Existen diferentes tipos de diodos, cada uno diseñado para una función específica. Los más comunes son diodo rectificador. Convierte corriente alterna en corriente continua, como ocurre en los cargadores de celulares. Diodo LED. Transforma la energía eléctrica en luz y se utiliza en pantallas, focos y dispositivos electrónicos. Diodo Zener. Mantiene un voltaje estable y protege los circuitos frente a variaciones de tensión. Fotodiodo. Detecta la luz y la convierte en una señal eléctrica, siendo muy utilizada en sensores. Los diodos son esenciales porque permiten el correcto funcionamiento de numerosos dispositivos electrónicos. Sus principales aplicaciones están en la rectificación de corrientes, la protección contra polaridad inversa, la regulación de voltaje, la iluminación mediante LED, sensores de luz y comunicaciones ópticas. Sin los diodos sería muy difícil alimentar correctamente los equipos electrónicos actuales. Pasemos ahora a los transistores. El transistor es un componente electrónico que puede funcionar como interruptor electrónico o como amplificador de señales. Podemos imaginarlo como un interruptor inteligente. Con una señal muy pequeña es capaz de controlar una corriente mucho mayor. Un transistor bipolar posee tres terminales: base, colector, emisor. Cuando llega una pequeña corriente a la base, el transistor permite el paso de corriente entre el colector y el emisor. Gracias a esta propiedad es posible controlar motores, luces, relés y miles de millones de operaciones dentro de un procesador. Los transistores pueden trabajar de tres modos principales: el modo de corte, donde no circula corriente y el transistor permanece apagado; el modo activo. El transistor amplifica señales eléctricas, por lo que es muy utilizado en equipos de audio y comunicaciones. Modo de saturación, donde el transistor conduce completamente la corriente y actúa como un interruptor cerrado.
Estos tres modos permiten que el transistor pueda utilizarse tanto en circuitos analógicos como digitales. Los principales tipos son transistor BJT. Se controla mediante corriente y es muy utilizado para amplificar señales. Transistor MOSFET. Se controla mediante voltaje y destaca por su alta eficiencia. Es el más utilizado en computadoras, fuentes de alimentación y equipos electrónicos modernos. Transistor JFET. También es controlado por voltaje y se emplea principalmente en circuitos de bajo ruido y aplicaciones analógicas. Cada tipo se selecciona según las necesidades del circuito. Los transistores son considerados uno de los inventos más importantes del siglo XX. Actualmente se utilizan en computadoras, celulares, televisores, equipos de sonido, sistemas de automatización, robots, vehículos modernos y microprocesadores. Gracias a ellos, fue posible desarrollar la electrónica digital y fabricar dispositivos cada vez más pequeños, rápidos y eficientes. ¿Y cómo podemos concluir? Podemos decir que aprendimos que tanto los diodos como los transistores están fabricados principalmente con materiales semiconductores como el silicio. Los diodos permiten controlar el sentido en el que circula la corriente, mientras que los transistores nos permiten controlar o amplificar una corriente según las necesidades del circuito. Es claro declarar que ambos componentes son indispensables para el funcionamiento de prácticamente todos los dispositivos electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria. Comprender su funcionamiento nos ayuda a entender cómo opera la tecnología que nos rodea.